Señal directa. Continuamos en señal informativa y agradecemos la visita en el estudio del diputado federal por Movimiento Ciudadano, Juan Carlos Villarreal, y con él vamos a platicar acerca de la recientemente aprobada reforma a la Ley de Extinción de Dominio. Diputado, gracias por la visita. Gracias por la invitación. Bueno, pues primero, ¿por qué se consideró que debía hacerse esta modificación de una ley que creo que ya a todos nos quedó claro que había sido muy poco efectiva? La verdad es que los procesos de extinción de dominio pues pasaron los pocos que hubo prácticamente desapercibidos y sin consecuencias mayores. Sí, Sonia, efectivamente. Fíjate que según las estadísticas que tenemos, en 2015, por ejemplo, mientras en Colombia se llevaban más de 2,000 procedimientos de extinción de dominio, con la anterior ley que teníamos aquí en México, había cuando mucho 3 procedimientos, y de los cuales sin resultados tangibles, ¿no? Esto fue fundamento para que en el Senado se tomara la iniciativa por varios senadores que presentaron esta iniciativa de ley, y bueno, después de un cabildeo en el Senado de la República se aprobó por unanimidad, y bueno, nos la enviaron a la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados la recibimos, se turnó a las comisiones conjuntas de Gobernación y de Justicia, en la cual tu servidor soy secretario de la Comisión de Justicia, y ahí analizamos esta nueva ley de extinción de dominio que deja sin efectos la anterior. Esta ley tiene cosas novedosas, creemos, así lo hicimos patente en la discusión de la iniciativa en el Pleno y en la Comisión también. Tiene varias novedades que creo que nos dan más herramientas de lo que tenía la anterior ley, ¿no? Primero, la ley de extinción de dominio es la pérdida de los bienes o de los derechos que tienen las personas sobre los bienes mediante una sentencia judicial que sea en un tribunal. Esa es una novedad, en un tribunal de naturaleza civil, es decir, que hoy este procedimiento se va a llevar por cuerda separada del procedimiento penal. Ese es un tema muy importante. Porque a veces los juicios penales se alargan tanto de que de ellos dependa la extinción de dominio, pues puede llevar años también, sí, ¿no? Hoy ante un juez especializado en materia civil, el Ministerio Público, después de que tenga conocimiento de que hay la presunción de que algún bien puede ser o de origen ilícito o de utilización ilícita, puede ejercer esta acción para poder quitarle los bienes a quienes hayan obtenido estos de manera ilícita, o producto, lo que sea un producto también, porque hay quien transforma en ganancias, en recursos económicos o algo, y lo transforma en recursos pecuniarios, en efectivo, y entonces hacia allá va a ir la acción de extinción de dominio. Y bueno, lo que se trata es que pierdan los derechos sobre estos bienes que fueron ahora sí que obtenidos mediante algunos actos, inclusive de la delincuencia o de actos de corrupción, ¿no? Claro, para que la gente le quede claro, es una finca, por ejemplo, usada por el crimen o por algún delincuente, un vehículo, los recursos que resultan de este. Ha habido polémica con esta nueva ley porque hay quienes aseguran, diputado, que hay muy pocas reglas en el procedimiento civil y que pues más bien podría ser una ley de despojo o una ley que regularice el despojo. Bueno, nosotros creemos que tiene algunos candados la ley. Si bien es cierto, nosotros advertimos en la discusión, presentamos algunas reservas que si bien no prosperaron, son temas que debemos de estar al pendiente. Nosotros lo dijimos como legisladores de Movimiento Ciudadano, que estaremos al pendiente de que no exista este desvío de la finalidad, el fin que busca la ley de extinción de dominio. Sin embargo, hay en el artículo 226 el que tenga que significar un beneficio económico que sea valorado por el Estado, pues, para poder ejercer esta acción de dominio. Y además deja salvo también los derechos de aquellas personas que vean lesionados sus bienes de manera ilegal o de manera incorrecta para ejercer una demanda de daños y perjuicios, ¿no? Nosotros estaremos al pendiente de que no haya estos desvíos, pero en contraparte, nosotros sí vemos bondades en el tema de la ley de dominio, vemos que le va a dar herramientas a la Federación y a los estados, Sonia, porque esta ley también prevé que en un periodo de 180 días, es decir, 6 meses, las legislaciones locales tengan que actualizar
sus legislaciones para empatar esta ley de extinción de dominio. Es decir, la acción de extinción de dominio va a beneficiar al gobierno federal, quien va a poder utilizar estos recursos para programas sociales, para servicios públicos, así lo dice la ley, a través de un gabinete social que encabezará la Secretaría del Bienestar a nivel federal. Y estarán otras instancias como la Secretaría de Hacienda, como algunos otros organismos, y a nivel estatal también podrán tener la opción de ejercer esta acción de manera los delitos del fuero común. Claro. Se amplió los delitos, hoy hay 11 delitos que el catálogo habla esta nueva ley de extinción de dominio, que en realidad en su desglose se hacen más de 255 delitos. ¿Cómo cuáles son los incorporados? La corrupción, los actos de corrupción, el robo de vehículos, la extorsión. Son 11 delitos que la verdad abren más el panorama, no solo para la autoridad federal, como te comentaba, también para la autoridad local. ¿Y de qué va a depender que entre la autoridad local o la autoridad federal? Pues de la oportunidad. Es decir, si el gobierno estatal, ya cuando haya armonizado su ley, tiene la capacidad, más capacidad de detectar, el Ministerio Público de integrar las investigaciones más bien y los expedientes para poder acudir al juez civil, pues será el que primero llegue a presentar ante Claro. el Tribunal de Naturaleza Civil, ¿no? ¿Hay en la ley las disposiciones necesarias para que las personas puedan demostrar que no tuvieron relación con un ilícito? Lo más común, por ejemplo, un arrendador que su vivienda es usada para la comisión de un delito y luego acreditar que no conocía del uso Sí. que se le estaba dando. Ahí es el punto más fino y nosotros lo hemos dicho a pesar de lo benévola de la legislación, es el punto más fino y ahí tendremos que estar muy al pendiente porque a veces el que uno renta una finca y se desentiende Claro. ve uno que hay gente que entra, que sale armada o algo y que se da cuenta uno aún como siendo propietario y en ese momento hay que hacer la denuncia ante la autoridad para acreditar que yo renté este inmueble, que se lo renté con un contrato legalmente bien hecho, pero sin embargo me estoy dando cuenta que hay la presunción de que se dedica a Pero ¿y otros. si no se da cuenta el arrendador o si el contrato es un contrato informal, que eso es muy común? Bueno, en la ley se prevé que pueda demostrar o que se dio cuenta o que no se dio cuenta. O sea, él tiene que acudir al Ministerio Público y decir, yo pagué mis impuestos, yo tengo mi finca, yo tengo esto, yo le presté, a lo mejor por lo que tú dices que sea un caso de que no fue formal el tema del contrato, pero yo le presté y yo desconocía a qué se dedicaba, ¿no? Va a haber la oportunidad, el Ministerio Público va a tener que escuchar para que cualquier ciudadano que se vea en esta situación tenga que demostrar el tema de la presunción de inocencia. Hay otro tema muy importante que es el tema del que se incluye a esta ley, que es la propiedad social, es decir, los ejidos. Aquí hay también quien presta o renta sus parcelas o algo, sus tierras, y es el caso de que se dedican a sembrar la siembra de droga, de amapola. En ese caso tendrán que acudir al Ministerio Público también. Nosotros lo advertíamos en tribuna que a veces va a ser difícil si se encuentran amenazadas las personas o algo y va a ser imposible que se animen a ir al Ministerio Público. Eso lo advertimos nosotros y vamos a tener que ver cómo funciona la ley, si no vamos a tener que proceder a presentar una iniciativa que ya lo hicimos en las reservas que presentamos el día de que se aprobó la ley en el Congreso, pero que si vemos que se inclina hacia este tipo, o sea, si nos encontramos este problema en el camino, tendremos que presentar iniciativas para hacer ajustes, ¿no? Ya lo prevé también un transitorio que en el trayecto de un año de la aplicación de la ley se tenga que convocar a una revisión de estas circunstancias que pudieran ser el desvío del fin principal de la legislación de extinción de dominio, ¿no? Claro. Por los plazos que se fijaron, ¿cuánto duraría un procedimiento normal de extinción de dominio? Puede durar hasta 8 meses, hasta año y medio. Pues en materia civil los procedimientos caminan, depende de la actividad que tenga por parte del Ministerio Público. El Ministerio Público tiene cuando menos un año que no puede dejar de tener actividad si no caduca la instancia, pues, ¿no? Claro. Esta acción, Sonia, también te digo que se vuelve imprescriptible. Ya la acción de extinción de dominio es imprescriptible para los bienes de origen ilícito y se le pone 20 años para los que son de destino ilícito, que son para destinación ilícita, tiene 20 años de prescripción, ¿no?
¿Quién es la autoridad que debe pedir el proceso? El Ministerio Público. El Ministerio Público puede ser el que, ante una presunción, independientemente o paralelamente al hecho penal, al hecho ilícito que se lleve en el Tribunal Penal, el Ministerio Público arma un expediente y presenta su solicitud al juez de naturaleza civil, que se van a capacitar. Hay un periodo de 6 meses para capacitar a los jueces civiles para que sean especializados, y entonces se determinará en una audiencia inicial si hay elementos para iniciar el juicio, ¿no? Pero es el Ministerio Público, ¿no? Claro, y en el caso de las legislaciones locales, ¿cuáles serían los plazos para que ya esté lista? Son 6 meses. La armonización. 6 meses. El transitorio que habla de la armonización de las legislaciones locales son 6 meses, y tendrán que ser 6 meses el que las legislaciones locales ya tengan armonizado esta legislación conforme a la Ley Nacional de Extinción de Dominio, ¿no? Con esto entonces no será necesario crear juzgados especiales para esta materia, sino... no, más bien es la especialización de ya jueces que ya tienen experiencia en materia civil, pero que ahora se van a poder especializar específicamente en esta acción de extinción de dominio, ¿no? Claro, para que también a la gente le quede claro, lo que se busca es pues cortar el dinero, que es una buena parte de lo que hace posible el funcionamiento del crimen organizado. Y ahí hay un tema muy importante. ¿No? A nosotros nos han preguntado qué pasa con aquellos que ya cometieron el delito. Una Rosario Robles, que está hoy inmiscuida en un tema, está acusada de desvíos de recursos por el tema de la estafa maestra. Me han preguntado, por ejemplo, el tema de mi municipio, que yo vivo, Tonalá, que está endeudado por más de 1.800 millones de pesos. ¿Qué pasaría si ahí se detecta que hubo irregularidades o algo? Bueno, recordemos que la acción de extinción de dominio es un tema patrimonial y es un tema de derecho real. Claro. Es decir, que no puedes decir que lo adquirieron si fue de manera ilícita y que ya adquirieron derechos sobre él, ¿no? Por supuesto que podríamos ejecutar en estos casos y en otros la acción de extinción de dominio para poderles quitar a las personas estos bienes que han obtenido de manera ilícita, ¿no? Esa es la parte importante, ¿no? Claro. Brevemente se nos acabó el tiempo. Limitaciones o candados para que no haya excesos. El Ministerio Público tiene la capacidad de poderse desistir en el momento en que haya un exceso o que él crea que no hay elementos o que se demuestre que una persona actuó de buena fe, que prestó o rentó su casa o rentó su vehículo o algo y que tiene origen ilícito y que él conocía a qué se iba a dedicar. El Ministerio Público puede desistirse de la acción y dejar a salvo los derechos de la persona. ¿Hay total control sobre el destino de los recursos asegurados vía extinción de dominio? Hay un fondo de reserva que se van a ir los recursos cuando ya esté la sentencia. Sin embargo, el gobierno puede disponer de los bienes antes de sentencia, pero si llegara a ser absuelto la persona, se tienen que resarcir los bienes en caso de que se obtenga una sentencia Perdón, negativa. Pero esto era justo uno de los temas que llamaban la atención, ¿no? Esta posibilidad de intervención del gobierno antes de sentencia, de si no pudiera ser también un pretexto para despojos. Nada más dice que la ley que debe de ser solo en casos donde los bienes por su naturaleza no puedan continuar, o sea, más costoso el continuar en poder del Estado, pues, ¿no? O sean bienes perecederos que tengan que deshacerse de ellos, pues, ¿no? Claro, muy bien. Pues muchas gracias, diputado. Sonia, muchas gracias. Gracias, el diputado federal Juan Carlos Villarreal. Nosotros hacemos una pausa, regresamos con más.